Bueno, buenas tardes, agradezco a todos haber concurrido a esta actividad que he denominado puede haber participación en el delito imprudente. Ahora bien, el término de participación en este caso lo tomamos en un sentido amplio, no limitado simplemente a las formas de complicidad e inducción, sino más bien a todos los supuestos donde intervienen más de un sujeto, ¿cierto?, en la realización del delito imprudente. Me parece particularmente interesante este tema en cuanto a que, como ustedes saben, en la vida moderna, sobre todo, el delito imprudente adquiere una importancia mucho mayor. Son mucho más, por ejemplo, en el ámbito de los delitos contra la vida, ¿cierto?, las muertes que se causan en accidentes, entre comillas, que en situaciones de acciones dolosas de homicidio. Y sobre todo el tema de la participación resulta particularmente interesante por el tema de que en nuestro sistema, como ustedes también deben saber, la doctrina ha mantenido constantemente una idea de un sistema unitario de autor, tomando como referencia el deber individual, ¿cierto?, de cuidado que a cada uno le compete. Por ello he invitado a participar en este seminario a tres especialistas en este tema, la profesora Derecho Gorcoy Vidasolo, catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, director del Departamento de Derecho Penal de Centro de Estudios, al profesor Alex Van Bessel, por todos conocido, profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, también director del Departamento de Derecho Penal, y al profesor Fernando Bonartene Sánchez Lázaro, profesor titular de la Universidad de La Laguna de Tenerife, España, quien además ha sido hace poquito tiempo acreditado como catedrático, para acceder a catedrático en España, no obstante su corta edad. Comenzaremos con la exposición del profesor Fernando Bonartene Sánchez Lázaro, quien precisamente hizo su tesis doctoral sobre intervención delictiva e influencia, publicada en el año 2004, quien además ha publicado diversos artículos en España, en Alemania, ha traducido su tesis doctoral al alemán, al igual que otras obras como Política Criminal y Técnica Legislativa, y ha presentado conferencias también en toda España, en Alemania, en Portugal y Brasil. Bueno, lo dejo con ustedes, al profesor Sánchez Lázaro. ¿Sí? Perfecto. Primeramente, quería comenzar dando las gracias por la invitación a estar aquí hoy. ¿Se oye bien? Sí. Estupendo. Como decía, quería comenzar dando las gracias por la invitación, por la amable invitación que me han cursado y que me permite estar aquí hoy con admirados colegas. En particular, me gustaría también dar las gracias a Juan Ignacio, no solo ya por la hospitalidad mostrada, sino por la disposición siempre al diálogo, por el trabajo que hemos venido realizando en estos últimos meses, el trabajo, ya sea distintos ámbitos, como publicaciones, etc. Y sin más, procedo al tema que me corresponde aquí desarrollar. Me centro en la participación en el delito imprudente, en particular en los juicios de imputación. Y trataré primeramente unas cuestiones previas, luego algunas particularidades del objeto de imputación que se imputa aquí en la imprudencia. Seguiré con el tipo subjetivo, y ello particularmente porque la crítica
aquella doctrina, aún quizá mayoritaria, que tiende a negar la posibilidad de autoría y participación en el delito imprudente, suelen señalar siempre la dificultad que muestra en este ámbito la construcción del tipo subjetivo. Y terminaré con el tipo objetivo. Dicho esto, la primera cuestión, quizá a destacar a la hora de discutir sobre la posibilidad de participación en el delito imprudente, sería el marco positivo. ¿Por qué? En el Código Penal chileno, según la definición del artículo 16, vemos que se define al cómplice como aquel que coopera la ejecución del hecho por actos anteriores o simultáneos. Luego, a diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos, como por ejemplo en el Código Penal alemán, donde se define la complicidad como contribución dolosa a un hecho principal doloso, aquí la definición, que se recoge en el artículo 16, ofrece buenas razones para una discusión constructiva sobre la participación en el delito imprudente. No se define como cooperación dolosa y tampoco un hecho principal doloso. Luego, hay buenas razones para discutir. En segundo lugar, cuando hablo de participación imprudente, y yo también aquí por razones de solapamiento, esto es para no reiterar una y otra vez, dado que mis compañeros a continuación van a tratar este mismo tema, cuando se opta por un modelo restrictivo diferenciador, se opta con carácter general por una serie de razones. Primero, una pregunta. ¿Es que en el ámbito más leve de responsabilidad subjetiva procede adoptar aquí un concepto unitario y extensivo de autor? Tanto que se trata del ámbito más leve de responsabilidad subjetiva, parece que no se debiera castigar todo y en cualquier caso no todo debiera ser autoría. Precisamente por eso, porque lo injusto es más leve, luego hay menos razones para castigar. En un segundo momento, cuando optamos por un modelo restrictivo y diferenciador, un modelo que nos permite distinguir entre autores, partícipes en el delito imprudente, pues este modelo permite diferenciar entre los distintos modos de intervención en el delito. Y de esa forma, conseguir que el que hace más responda en mayor medida y el que hace menos responda en menor medida. Luego se trataría de los principios de proporcionalidad y en un siguiente momento principio de culpabilidad, esto es, quien más merece, pues que responda como autor, ¿verdad? Y quien menos, pues en menos medida quizá como cómplice. Luego, no se trata de que los modelos unitarios no observen estos principios, sino que, en mi opinión, los modelos diferenciadores, aquellos que distinguen entre autoría y participación en el delito imprudente, observan en mayor medida los principios de proporcionalidad, culpabilidad y, en un siguiente momento, también de legalidad, en tanto que ofrecen un criterio, el concepto de autor, para delimitar mejor el hecho principal. El hecho principal ya no es causalidad e imprudencia, sino, si se quiere, por ejemplo, siguiendo determinada doctrina, causalidad, imprudencia y dominio del hecho, o determinación objetiva y positiva, o competencia sobre la fuente de peligro. Luego tenemos un marco que nos permite distinguir entre autoría y participación en el delito imprudente y tenemos buenas razones para distinguir autoría y participación en el delito imprudente. Dicho esto, ¿qué se imputa? ¿Qué estamos imputando? Con carácter general, se entiende que lo injusto, me refiero aquí pues, al discurso mayoritario, contiene tanto desvalor de acción como desvalor del resultado. En relación con el desvalor de acción, sería la conducta típica, por poner un ejemplo reciente de nuestro Tribunal Supremo, circular en estado de embriaguez y acelerar en una curva de forma inopinada, lo que lleva a impactar contra vehículos estacionados y peatones, por tanto, circular muy rápido y en estado de embriaguez. Y por otro lado, el resultado, en este caso concreto, 2 muertes y lesiones graves a 7 personas. Problema. Claro, se trata de la conducta típica y del resultado típico. Si vemos
Cuando hablamos de participación en el delito doloso, advertimos que en los delitos dolosos, y sigo según la doctrina mayoritaria y también nuestra jurisprudencia, lo que es la imputación a título de dolo comprende tanto la conducta típica como el resultado típico. Luego, para imputar un resultado a título de dolo, según nuestro Tribunal Supremo, es preciso que el dolo abarque de alguna u otra forma ese resultado. Ahí, por ejemplo, la argumentación señalada. Dice el Supremo, es preciso un conocimiento directo y previo de que la probabilidad de que se produzca el resultado lesivo es sumamente elevada. Y si no se da tal conocimiento, y por ejemplo, se quiere lesionar a alguien dolosamente, pero no matarlo, y esto de no matarlo se entiende como que el dolo no abarca la muerte, pues bueno, se pueden imputar unas lesiones dolosas, pero el resultado de muerte lo sumo a título de imprudencia. Frente a ello no hay algo parecido en lo injusto e imprudente. ¿Por qué? No se exige ninguna referencia subjetiva en relación con el resultado. Señalo esto porque la doctrina mayoritaria, cuando dice no es posible hablar de autoría y participación en el delito imprudente porque esa resolución conjunta, ese elemento subjetivo no se extiende al resultado, pero es que tampoco cuando se trata de autoría principal es preciso que haya un componente subjetivo que abarque el resultado. No hay dolo ni nada equiparable. Simplemente una conducta típica, imprudente. En relación con el resultado, cierto, hay un juicio de atribución del resultado, se llama imputación objetiva del resultado, pero no requiere elementos subjetivos. ¿Y esto por qué nos interesa? A la hora de construir el tipo subjetivo de la participación en el delito. ¿Cuál es el fundamento de la imputación accesoria? Por poner un ejemplo, en la sentencia del Tribunal Supremo 1187/2011 de 2 de noviembre, un ciudadano, Genaro, conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas a una velocidad excesiva, doblando la velocidad permitida, un vehículo. Y otro ciudadano, José Pablo, va sentado en el asiento del copiloto. ¿Cuál es el fundamento de la imputación a Genaro del injusto? Bueno, la realización de la conducta. Se trata del sin alarma, ¿verdad? Libertad de actuación, responsabilidad por las consecuencias, en tanto que él realiza la conducta, conduce, responde por las consecuencias. Pero ¿cuál es el fundamento de la imputación, de una posible imputación de ese hecho a José Pablo? Porque él no conduce. Claro, y si no conduce, es normal que nos surjan dudas. ¿Por qué? Bueno, hay distintos principios. Se habla, por ejemplo, del principio de autorresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada uno responde por lo suyo. Y si seguimos esto estrictamente, parece que Genaro conduce y José Pablo acompaña. El principio de autorresponsabilidad se suele derivar, en última instancia, del principio de culpabilidad. Sin embargo, en la teoría de la autoría y la participación se suele aceptar determinados matices. Se matiza este principio. ¿Por qué? Bueno, según la doctrina mayoritaria, sí es cierto, Genaro conduce, pero cuando hay resolución conjunta, se admite la imputación del hecho también a personas que no lo han realizado de propia mano. Leyendo textualmente, es la resolución conjunta aquello que permita hacer responder al partícipe por lo que hacen o también hacen los demás. Luego, en este caso, si por ejemplo José Pablo resuelve con Genaro realizar la conducta, ya habría una base para imputar al mismo lo injusto. No tiene por qué ser algo particularmente teórico, esto es, resolvemos realizar, no simplemente písale, muy bien le piso, ya estamos de acuerdo. Entonces ya existe una base para imputar a este de acuerdo con el principio de culpabilidad. Problema, bueno, no siempre hay una resolución conjunta.
Y si no se presenta, pues puede suceder que se plantee únicamente el conocimiento unilateral por parte del partícipe. Y en principio, parece que tampoco en tales casos se plantean particulares obstáculos a la imputación. ¿Por qué? Porque se trata de la imputación del hecho principal al partícipe, y si el partícipe conoce, entonces también hay base para imputar al mismo el hecho principal. Luego, el conocimiento unilateral del partícipe debiera bastar para justificar la imputación a éste. Sin embargo, la imprudencia ofrece distintas posibilidades. Porque, ¿y si no hay siquiera conocimiento? ¿Podemos construir autoría y participación en el delito imprudente sin un tipo propiamente subjetivo? Por poner varios ejemplos. En esta sentencia se menta a una tercera persona, la madre del conductor, la señora Coro, que le prestó el coche a su hijo. Aquí no hay conocimiento. ¿Hay base para imputar el hecho a esta señora? Hombre, aquí no surgen dudas, y esas dudas nos vienen ya del tipo objetivo. Si esta señora presta su coche a una persona que está autorizado para conducirlo, parece que su actuación tiene lugar dentro del riesgo permitido. Luego, en principio, debiéramos excluirlo. Claro, surge una duda. ¿Y si deja el coche en mal estado? Empezamos a dudar. Luego, ¿pudiera ser que se impute el hecho principal a otra persona que no lo realiza y, sin embargo, no hay conocimiento? Pongamos un ejemplo siguiente. La sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1949. ¿De qué se trataba? De un farmacéutico. Y este farmacéutico tiene a su hija en la farmacia. Y esta menor, pues bueno, le gusta, ¿verdad?, trabajar en la farmacia y quiere ayudar a su padre. Y entonces se ofrece para esta tarea y un buen día viene un cliente y la hija, por error, que estaba allí por autorización de su padre, le entrega una fórmula de permanganato potásico que causa la muerte a un enfermo. Aquí no hay conocimiento. Y puede haber corresponsabilidad. La hija no conoce, el farmacéutico no conoce, pero hay deberes. Hay deberes que pueden llegar a justificar tal corresponsabilidad. Esto es, posibilidades de coautoría o participación. En relación con el farmacéutico, su posición de garante es farmacéutico. Entonces, cuando vamos a los concretos deberes jurídicos de los farmacéuticos, vemos que como consecuencia de esa habilitación, que se deriva de la condición de farmacéutico, se establecen determinados deberes. Básicamente, controlar las posibles fuentes de peligro que tienen que mover como consecuencia de su trabajo. Esto es suministrar drogas y demás medicamentos a la población. Luego, si hay elementos. ¿Y la hija? La hija, en principio, obviamente no tiene tal posición de garante, no es farmacéutica, pero lo cierto es que actúa. Y nuevamente, libertad de actuación, responsabilidad por las consecuencias, en tanto que tal acto tiene lugar en la farmacia y el padre es competente por los riesgos que se generan en la misma, tenemos elementos para fundamentar también corresponsabilidad, pero ya no con un tipo subjetivo, sino con elementos normativos, a partir de la posición de garante del padre en ese concreto ámbito. Pero se plantean otros supuestos. La próxima diapositiva, como verán, es bastante amplia. Resumo. ¿De qué se trata? Lo interesante es lo siguiente. Se trata de un accidente en la autopista. Un tracto motriz va a una velocidad muy alta. Y, en este concreto caso, está sujeto a un deber de atención. Pero el sujeto no atiende y no frena. Y, por tanto, en un momento dado, al no mirar a los otros participantes en ese concreto ámbito, en la carretera, y al ir muy rápido, tiene que frenar bruscamente, su coche vuelca y mata a 2 personas. Problema. Aquí hay una contribución de otro camión, que debía favorecer su entrada en la vía principal. Este tampoco atiende, tampoco advierte al otro conductor, y como consecuencia de ello, se produce el accidente. ¿Qué es lo que nos interesa aquí?
En la sentencia no se hace referencia si ambos conocen, si había común acuerdo, etc. Simplemente se señalan los deberes del Código de la Circulación que sujetaban a ambos. Ambos estaban sujetos a un deber de advertencia, luego, conocieran o no, debían conocer por la posición que ocupaban en la vía, y aparte otros deberes como moderar la velocidad. ¿Se puede fundamentar la autoría y la participación no ya sobre elementos subjetivos, sino elementos normativos, por ejemplo, derivados del Código de la Circulación? Entiendo que sí, y va un argumento. Si estas personas observan tales normas y conocen la actuación del otro interviniente, no tendríamos razones para rechazarlo, en tanto que hay conocimiento, hay una base subjetiva, y según hemos visto, esto nos permite observar el principio de culpabilidad a la hora de realizar los juicios de imputación. Pero si no observan las normas que se recogen en el Código de la Circulación, o sea, si no cumplen con lo que deben cumplir, resulta que entonces se ven favorecidos. ¿Por qué? Porque claro, no han observado la norma, no han mirado al otro, no es posible responder como partícipes en el hecho principal. Luego, si el sujeto observa la norma, sí que mire, se le puede imputar, y si no lo observa y mire por otro lado, qué suerte, no se le puede imputar. Más allá de esto, la duda que nos surge, o la duda que nos pudiera surgir es, pero entonces, si el tipo subjetivo, en la teoría de la autoría y la participación, tiene la función de dar cuenta del principio de culpabilidad, mediante tales deberes se estaría también observando tal principio. Entiendo que sí, pero ello depende de la definición del principio de culpabilidad. Para entendernos, si definimos el principio de culpabilidad tal y como lo sugiere, o siguiendo la definición de Nino para el principio de dignidad, bueno, pues parece que el principio de culpabilidad entonces dependería de lo que el sujeto conoce y controla. O sea, si no hay conocimiento y no hay control, una imputación en la que no haya conocimiento o control iría en contra del principio de culpabilidad, entendido en un sentido tan subjetivo como este. Esto es, los hombres deben ser tratados según sus decisiones, intenciones o manifestaciones de consentimiento. Se trata, por tanto, de un mandato de tratar a los hombres de acuerdo con sus voliciones y no en relación con otras propiedades sobre las cuales no tienen control. Claro, pero el problema es si esta definición del principio de culpabilidad responde a la complejidad actual de nuestra sociedad. Y, en tal sentido, entiendo que no, porque según esta definición no pudiéramos justificar la responsabilidad en supuestos de imprudencia inconsciente por omisión. Por ejemplo, cuando el socorrista se queda dormido y como consecuencia de ello fallece un bañista. En tal caso no hay conocimiento, el sujeto duerme, no hay control, el sujeto duerme, pero hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad es porque previamente hay imputación luego. Entiendo que sí responda a un principio de culpabilidad, pero que, más allá del conocimiento y de la culpabilidad, atienda a lo que comprende en definitiva la esfera jurídica del ciudadano. Dicho esto, aquí se trata de una cuestión de principios y obviamente de la definición del principio de culpabilidad. Esto es importante ¿por qué? Porque si no definimos el principio de culpabilidad no tenemos criterio alguno para su realización. Si no sabemos lo que es el principio de culpabilidad, ¿cómo lo vamos a observar a la hora de conformar la coautoría, la participación, etcétera? Pero esta cuestión ya excedería del tema de la siguiente exposición. Entonces, volviendo al ejemplo anterior. Hay base para imputar un hecho como coautor o como partícipe cuando media resolución conjunta, cuando media conocimiento unilateral o cuando hay determinados deberes que permitan sustentar tal imputación. Claro, la duda que nos surge es, y bueno, debe responder José Pablo y debe responder José Pablo como partícipe. Pongamos 3 ejemplos. En el primero, José Pablo ofrece a Genaro 1.000 euros por llegar rápido a la discoteca, como consecuencia de la conducción de este, que circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas y a una velocidad excesiva, en concreto a 110 km/h, donde el límite era 50, se producen las 2 muertes
y las lesiones a 7 personas. Bien, entiendo que en este caso sí se dan los elementos para responder. ¿Por qué? Hay una incitación que nos debiera permitir hablar de inducción, y no solo por el mero hecho de la incitación de vamos, haz esto y te doy 1.000 euros, sino también por la forma en que se incita, se ofrece 1.000 euros. Luego ya tenemos elementos para justificar materialmente la inducción y su equiparación punitiva a la autoría. Un segundo supuesto. José Pablo cede el coche a Genaro conociendo su estado de embriaguez. Bueno, aquí nos moveríamos en el primer supuesto del artículo 15.3. Y también se trata de una contribución esencial. En nuestro Código Penal hablaríamos de una contribución particularmente peligrosa que podría subsumirse en la cooperación necesaria, dada la relevancia de la contribución realizada por este sujeto, cede el coche, y ello permite posteriormente la actuación de Genaro. Y finalmente, un tercer supuesto. ¿Qué es lo que finalmente acontece? José Pablo acompaña a Genaro como copiloto. Vamos al Código Penal y vemos que en el artículo 15.3 se castiga o se recoge la conducta de aquellos que presencian sin tomar parte inmediata en el hecho. Luego, en principio, parece que pudiera subsumirse esta conducta en este tercer apartado. El problema es que con carácter general, subsumir en el Código Penal, apreciar una figura delictiva con carácter general, una forma de participación en particular, presupone no solo una cuestión semántica, sino también la justificación de la consecuencia jurídica. La justificación de la consecuencia jurídica, y en tanto que esta conducta no muestra una gravedad equiparable a la autoría, particularmente uno puede acompañar y no pone en peligro bienes jurídicos, mientras que de la conducción sí que se derivan, entendemos que no debiera subsumirse en este supuesto, en el 15.3. ¿Pese a que acompaña? Sí, pero acompaña sin más. Luego, ello no se puede equiparar punitivamente a la autoría. Luego tiene que ser un acompañamiento relevante. Sin embargo, existe conocimiento. Entonces surge la duda de la complicidad, artículo 16. Bien. ¿Y cuál sería la función de la complicidad? La complicidad es una figura funcional. ¿Por qué? Porque permite atenuar y adecuar la pena a contribuciones menos importantes. En concreto, la reducción de la pena en un grado. Problema. Claro, si se parte de un concepto restrictivo de autor, la participación es extensión de lo punible. Y surgen dudas. Entonces, ¿vamos a extender lo punible en el ámbito más leve de responsabilidad subjetiva? Luego, de este último punto se infieren buenas razones también para una interpretación restrictiva de la complicidad en el ámbito de la imprudencia. Por lo demás, de las ideas al uso para limitar la prohibición de regreso, en definitiva, a los límites inferiores de lo punible, ya sea la idea de realización de sentido delictiva, realización del riesgo, la idea de rol, nos infieren razones para castigar conductas como la de José Pablo, pero sobre ello podemos discutir con posterioridad en el debate. Por de pronto, muchas gracias por su atención.